Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo módulo, ¿no? Donde vamos a, como les comenté en esta sesión que tuvimos por Zoom, donde vamos a ver uno de los últimos temas sobre el movimiento de los Critical Legal Studies. Como ustedes han visto, este movimiento es, pues, o ha sido muy importante en la construcción de una teoría crítica del derecho, pues por las aportaciones principalmente que ha tenido en diversas áreas del derecho, ¿no? Es decir, hemos visto cómo se ha involucrado en la teoría propia del derecho, en la construcción de una teoría quizá más avanzada y más profunda. Hemos visto cómo se ha involucrado en los modelos pedagógicos de enseñanza del derecho, ¿no? Desde ahí se se siembra la semilla para formar nuevos juristas, que es un poco lo que buscamos desde la Academia Interamericana, tener abogadas y abogados críticos con otros elementos, con otras herramientas que les permitan pues abordar problemas y fenómenos jurídicos de una manera más profunda. Hemos visto el papel del juez también, la importancia del juez dentro de la construcción de un modelo crítico del derecho. Y finalmente, pues vamos a ver en este módulo otras posturas de los Critical Legal Studies, ¿no? En este caso, el derecho y el género como un paradigma emergente. Ya habíamos comentado en la primera sesión de esta unidad 4 que uno de los elementos importantes de los estudios críticos del derecho pues es precisamente que son dinámicos, que van evolucionando, ¿no? Que van incluso ellos mismos siendo críticos con sus propias afirmaciones y por lo tanto las van reprogramando, las van actualizando, ¿no? Y una de las cuestiones en las que se ha centrado una crítica importante de este movimiento ha sido precisamente en la exclusión de ciertos grupos no solamente en la formación del derecho, en este caso en la formación de la norma jurídica, sino también en la manera en la que este derecho va generando o va legitimando estas exclusiones, ¿no? Si bien hay un punto importante de exclusión o desde los estudios críticos se analiza un punto importante de exclusión a personas por cuestiones de raza, donde se ha generado quizá el mayor avance teórico y metodológico es precisamente en los estudios de género. De ahí que se considera importante abordar este tema del género desde precisamente el feminismo crítico que surgió o que ha surgido y que se sostiene y que se mantiene en el movimiento de los Critical Legal Studies. El feminismo crítico, valga decir desde este momento, es un feminismo que es muy potente, que es muy interesante, que ha impactado fuerte o que busca impactar fuertemente el derecho, pero que al ser crítico es crítico con el propio feminismo que se ha instrumentalizado, ¿vale? Entonces uno no va a encontrar en el feminismo crítico una postura suave, una postura laxa, sino van a ser posturas muy específicas, muy categóricas y que van a ser críticas, ¿no? Con el propio feminismo que se considera que ha sido instrumentalizado. ¿Vale? Yo les comentaba, recordarán en la clase pasada, y creo que también lo hice ahí cuando tuve la oportunidad de estar con ustedes de manera presencial, que el feminismo crítico, por ejemplo, critica, valga la redundancia, este feminismo de corte capitalista, de corte elitista, que no toma en cuenta o que no va más allá del eslogan de una frase, ¿no? Que no se involucra con las luchas de mujeres y con las desigualdades reales que tienen las mujeres. Y por eso el gran ejemplo es esto que poníamos en clase de cómo el feminismo a veces se ha instrumentalizado de tal forma en la que una mujer decide comprar cierta ropa por el eslogan que tiene, pero no va más allá de esto, ¿no? Es decir, no toma en cuenta que muchas veces mucha de esta ropa feminista es producida por mujeres en Bangladesh, por ejemplo, donde pues son sometidas a situaciones de esclavitud literal, ¿no? Y que se promueve esto desde marcas como Zara, como Mango, como Bershka, por poner algunas, ¿vale? Entonces, eso es un poco también lo que desde el movimiento Critical Legal Studies se está evidenciando y se plantea la necesidad de que el derecho
establezca rutas nuevas para atajar estos problemas. Bueno, con este gran prólogo, si quieren, empecemos con esta presentación. ¿Cuál sería la introducción? Pues bueno, la introducción de estos estudios de género jurídico de corte feminista parten desde donde parte una vez más los estudios críticos, desde la modernidad, desde las promesas de la modernidad. Como ustedes saben y lo hemos dicho ya desde el curso pasado, la modernidad trajo, entre otras promesas, la promesa de la igualdad y de la universalidad. Es decir, va a haber igualdad, pero y además esa igualdad va a ser para todas y para todos, ¿no? Es una de las banderas que trajo la Revolución Francesa, los movimientos liberales, ¿no? Y ese es precisamente quizá el pecado original de la modernidad liberal, que esta igualdad no ha sido universal, ¿vale? Lo demostramos o lo vimos en clases, ustedes recordarán cuando hicimos esta dinámica de que varias personas jugaran un roleplay diferente y yo fuera diciendo circunstancias, si tienes acceso al agua, tienes educación de calidad, tienes una vivienda digna, etcétera, etcétera, y lo que vimos es que la línea se fue ampliando, fue avanzando y hasta adelante quedó, y esto es lo que está viendo el feminismo crítico, ¿no? Hasta adelante de esta dinámica que hicimos quedó un hombre blanco propietario y hasta atrás quedó la antítesis de un hombre blanco propietario, ¿no? Una niña no blanca no propietaria, es decir, esta igualdad que se pugna o que propugna la modernidad se quedó simplemente en una promesa, en un ideal, pero nada más se incluyó a cierto tipo de personas en este modelo de igualdad. Todos aquellos que no estuvieran en este modelo de personas, ¿no? En este prototipo de personas, entonces se excluían de esta solidaridad, ¿no? Cerrada. Quienes no quedaban adentro, pues, por ejemplo, las personas que no fueran hombres, es decir, las mujeres, las personas que no fueran ciudadanas, es decir, aquellas que tuvieran una raza distinta. Por ello son estos dos elementos los que retoman los Critical Legal Studies desde la crítica a la modernidad, el género y la raza. Bueno, ante esta promesa incumplida, los estudios críticos han señalado la necesidad de establecer nuevos caminos que permitan incluir las diferencias en el espacio público. Es decir, una de las promesas de la modernidad y de los movimientos liberales era precisamente que los espacios, uno, serían públicos, ¿no? Esos espacios que el Estado absoluto había, y el feudalismo de manera inicial, pero luego el Estado absoluto había tomado para sí, iban a hacerse públicos, pero en esos espacios públicos todas las manifestaciones de la sociedad iban a hacerse presentes. Esto no fue así. Esto sigue sin hacerse real de manera evidente, ¿no? Poníamos en clase el ejemplo, por ejemplo, del espacio público, ¿no? ¿Cómo se apropia el hombre, por ejemplo, del espacio público y cómo se apropia la mujer del espacio público, ¿no? Esto es muy diferente dependiendo de un elemento tan sencillo, tan simple como la hora del día, ¿no? Por ejemplo, en la Alameda de la Ciudad de México pueden estar caminando hombres y mujeres libremente, sin embargo, a cierta hora del día, pensemos a la 1 de la mañana, ¿no? Si vemos a una mujer caminando, entonces ya se ve como que hay algo extraño. Sin embargo, si un hombre está caminando a esa hora, no pasa nada porque ese hombre sí se ha apropiado del espacio público, ¿vale? Entonces, estas promesas incumplidas, ¿no? Nos han obligado a ciertos movimientos como los Critical Legal Studies a establecer o a plantear nuevos caminos para incluir las diferencias en ese espacio público, porque es ahí en el espacio público donde se genera la participación política. Uno de esos caminos, quizá el más importante, el más relevante en los últimos años, ha sido los estudios de género, ¿no? Los cuales han mostrado el origen de las desigualdades y lo injustificado de las mismas. Y fíjense que esto es muy interesante. Si bien se han dado diversos estudios relacionados con la teoría de las razas, ha sido en los estudios de género donde se ha perfigurado, donde se ha analizado de manera muy puntual el origen de las desigualdades, el impacto de las mismas y la manera en la que se debe de combatir esa desigualdad. No es baladí, no es poca cosa que los estudios de victimología surjan o se hayan apoyado a partir de todos los estudios de género
que se hicieron en los 50s y en los 60s, que derivaban precisamente de un feminismo crítico, ¿no? El estudio de víctimas que hacemos el día de hoy deriva de una metodología feminista, pero no de cualquier metodología feminista, sino de una metodología feminista crítica. ¿Por qué? Porque lo que hicieron estos movimientos femeninos fue mostrar que había una moral específica que hoy conocemos como violencia simbólica o violencia cultural, es decir, hay unos valores morales introducidos en la sociedad que van obligando o que van señalando la obligación de que las personas nos comportemos de acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestra raza, de acuerdo a nuestro escalafón socioeconómico. Esta moral específica genera estereotipos, genera prejuicios, ¿no? Y ello nos va colocando en ciertos lugares de la sociedad, nos va etiquetando. Y cuando alguien no cumple con este comportamiento debido, entonces es cuando se genera un acto violento contra esa persona. Y esto, dice el feminismo crítico, derivado de los Critical Legal Studies, ha sido algo que ha sido, que o bien ha legitimado el derecho, es decir, el derecho ha legitimado esta moral específica, esos estereotipos y esos prejuicios, o bien ha sido indiferente frente a ellos, lo cual ha permitido que estos crezcan, ¿vale? Esto es lo que ha generado un modelo injustificado de dominación de lo masculino hacia lo femenino. Y eso ha sido muy estudiado por algo que ustedes conocen como sistema sexo-género. Bueno, no sé si ya lo conocen, si ya lo han visto, y si no, es algo que ustedes verán en una clase que no sé si ya llevan este semestre o llevarán en los próximos, que va a ser la de Derechos Humanos y Género, y ahí van a analizar precisamente toda esta cuestión, seguramente ya conocerán, del sistema sexo-género, ¿vale? De los estudios de género, de la perspectiva de género, ¿no? Pero todo esto tiene un punto de origen muy interesante en el feminismo crítico propuesto en el ámbito del derecho por los Critical Legal Studies o por las Critical Legal Studies. Bueno, estos estudios de género que fueron generando este feminismo crítico, lo que hizo fue establecer al menos estos 4 elementos que yo les planteo aquí. Una herramienta teórica, es decir, la necesidad de analizar conceptos y de generar conceptos nuevos o nociones nuevas que permitieran entender y comprender la realidad social del momento, esta realidad desigual. Es decir, necesitamos una herramienta teórica, elementos conceptuales que nos permitan comprender estas desigualdades sociales, darle nombre a estas desigualdades sociales, ¿no? Se deconstruye la realidad, es decir, no se destruye, sino se deconstruye. Esto quiere decir que se hace un análisis puntual y se va estableciendo en esta realidad social, en estas interacciones sociales, cuáles son los puntos en los cuales se sostiene este modelo de dominación o de subordinación de lo femenino a lo masculino. Y una vez que se comprenden en dónde se encuentran arraigados estos, el feminismo crítico de corte jurídico lo que hace es ver qué tanto estos elementos se encuentran arraigados en normas jurídicas, en principios jurídicos, donde debe de modificarse lo jurídico. Cuestiona las diferencias, por supuesto, pero muestra además las contradicciones del mundo moderno, ¿no? Este mundo moderno que, como yo les decía, hablaba de una igualdad amplia, de una igualdad universal, pero que realmente se constriñó a una igualdad entre cierto tipo de hombres, de cierto tipo de raza, con ciertas características económicas. Solamente ese grupo, que es un grupo evidentemente minoritario, son aquellos que serán solidarios entre ellos, son aquellos que serán iguales o que serán considerados iguales. Y esto, que es el gran aporte del feminismo crítico, esto se encuentra, dice el feminismo, legitimado, avalado, garantizado además por el derecho. Y entonces la idea del estudio crítico del derecho con corte feminista es evidenciar esta injusticia, ¿no? O la injusticia que supone subordinar lo femenino a lo masculino. Para ello, inician haciendo un enfoque histórico-jurídico precisamente de los estudios de género. Y fíjense qué interesante, ¿cuál es el punto de partida? Un momento histórico que ustedes ya conocen muy bien, porque lo hemos ido machacando constantemente. La revolución industrial. Como ustedes saben, la revolución industrial vino, valga la redundancia, vino a revolucionar varios aspectos de la vida social.
¿no? La interacción social cambió por completo a partir de la revolución industrial, no solo porque las personas que vivían en el ámbito rural se fueron trasladando al ámbito urbano con todas las consecuencias que esto tuvo, sino porque los modelos de producción se trastornaron, se transformaron por completo y esto generó una nueva concepción del trabajo. Y esto nos puede parecer algo similar o podemos encontrar ciertas similitudes con los modelos de trabajo actual. Es decir, la revolución industrial lo que hizo fue establecer una nueva concepción del trabajo que impactó particularmente o principalmente en el papel de la mujer en el espacio laboral, ¿no? El papel de la mujer en el espacio laboral era, hasta antes de la revolución industrial, un papel relevante, pero enfocado en el espacio rural. Cuando pasa al espacio urbano, no es que la mujer no trabaje, al contrario, la mujer es muy solicitada para que ingrese en este espacio laboral. Sin embargo, la gran diferencia es que si bien realiza actividades laborales e industriales, estas son consideradas mano de obra barata, ¿no? La mano de obra barata el día de hoy sigue siendo o bien la mano de obra que se localiza en ciertos países, uno de ellos, por ejemplo, es México, países africanos, ¿no? Ciertos países asiáticos, es decir, vemos un modelo de diferenciación o de discriminación por raza, y también mano de obra barata por cuestiones de género. Las mujeres son consideradas a granel, ¿no? Y perdonen la expresión, mano de obra barata, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las maquiladoras en México. El caso más ejemplar era el de Ciudad Juárez, donde se contrataba a mujeres y a jovencitas por ser mano de obra barata. Bangladesh es el mercado quizá más grande de mano de obra femenina que vive en condiciones de esclavitud. Por ello ha surgido el Acuerdo de Bangladesh, que ustedes lo pueden buscar en internet para ver un poco de qué va, y cómo hay empresas, grandes empresas, que se niegan a firmar este Acuerdo de Bangladesh porque se nutren al día de hoy de esa mano de obra barata femenina. Amazon, Levi's, Mango, por poner algunas empresas, ¿no? Son varias, ¿no? Que se niegan a firmar este tipo de convenios, este tipo de acuerdos, porque entonces eso supondría una gran pérdida económica. Pero esta inclusión de la mujer en el espacio laboral no es algo actual, es algo que vino desde la revolución industrial. No obstante, después de este siglo XVIII, donde la mujer fue muy vilipendiada en el siglo XIX, en el siglo XX surgió este feminismo de corte político que fue limitando esa situación. Sin embargo, dice el feminismo crítico, ¿no? Esta situación cambia cuando a finales del siglo XX el feminismo se instrumentaliza y se vuelve a focalizar el feminismo en la importancia que la mujer regresa a los espacios laborales, pero regresa a estos espacios laborales de manera masiva, teniendo grandes diferencias, se siguen manteniendo esas grandes diferencias con la mano de obra masculina. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Lo que quiero manifestar es que estas situaciones que estamos viendo hoy y que criticamos hoy desde los derechos humanos, ya se vivían desde la época de la revolución industrial, ¿no? No obstante, si bien la mujer participaba en el ámbito laboral, seguía siendo limitado su actuar, en el ámbito político, económico, social y jurídico. Es decir, la mujer se convierte en mano de obra, pero no se le reconoce un estatus ciudadano pleno, ¿no? En este siglo XVIII la mujer no tiene participación política, a pesar de que es indispensable para la producción de la riqueza, ella no participa en el espacio ciudadano, no participa en las políticas económicas, no tiene una participación plena en el ámbito social y por supuesto no lo tiene en el ámbito jurídico. Por ello, ¿no? Es que el feminismo
feminismo crítico comienza a gestarse a principios del siglo XX como un movimiento político. Lo primero que se busca es que la mujer tenga participación política. Por ello, la primera gran victoria del feminismo se encuentra precisamente en que la mujer consiguiera el derecho al voto, ¿vale? Es verdad que antes de esto, ¿no? Antes de 1900, de los 20, que fue cuando la mujer empezó, en el siglo pasado, los 20 del siglo pasado, que fue cuando la mujer comenzó a ganar derecho a votar, antes de eso ya había irrumpido fuertemente en el ámbito del derecho laboral. Sin embargo, los movimientos feministas de corte laboral fueron fuerte y violentamente reprimidos, ¿no? Tuvieron, por supuesto, grandes victorias, pero ninguna como la que supuso que la mujer pudiera votar, ¿no? También una parte del feminismo crítico considera que para la sociedad fue más fácil conceder, por decir una palabra, conceder a la mujer el voto, que conceder todas las demandas laborales que la mujer estaba solicitando. Y ojo, muy importante esto, la mujer no solicitaba la mejora de condiciones laborales para ella, sino que las solicitaba para todas las y los trabajadores de las diferentes fábricas, ¿no? Esto es algo que caracterizaba mucho al feminismo inicial. Las luchas feministas eran inclusivas, incluían a todos aquellos que se encontraban en situación de vulnerabilidad. Así lo hizo el feminismo, como lo platicamos en clase, ¿no? De la Revolución Francesa. Era el feminismo, ¿no? Abanderada por Olympe de Gouges, la que abanderaba, ¿no? Valga la redundancia, las necesidades de los campesinos, de niñas y niños, de los enfermos, y que los puso en las convenciones revolucionarias. Lo mismo pasó con el feminismo laboral de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Pugnaban por derechos para todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ¿vale? El feminismo ha ido transformándose, ha ido generando otras rutas también porque las luchas feministas han sido quizá fuertemente golpeadas y ahora me da la impresión que tienen una estrategia diferente. Pero bueno, en este enfoque histórico jurídico lo importante es que esta primera gran victoria, ¿no? Derivó en el derecho al voto y en los inicios de lo que hoy conocemos como una igualdad formal, es decir, que las leyes aceptaran, consignaran que los hombres y las mujeres éramos iguales ante la ley. Pero esta igualdad formal, como veremos más adelante, no fue suficiente. Sin embargo, ello no resolvió la discriminación contra la mujer, por lo que el feminismo tuvo que replantearse y enfocarse en generar condiciones de igualdad sustancial, ya que la igualdad formal no había logrado erradicar la discriminación contra la mujer. Es decir, no fue suficiente, no ha sido suficiente como lo seguimos viendo al día de hoy, que la ley o la Constitución, en el caso mexicano está en el artículo 4, consignara que hombres y mujeres eran iguales ante la ley, ¿no? Esta consigna no tuvo no tuvo necesariamente de manera directa un impacto en la interacción social, ¿vale? Por ello hemos ido hablando en los últimos años de cómo transitar de la igualdad formal, no porque esto esté mal, pues, qué bueno que la ley diga esto, pero como esto no es suficiente, ¿cómo pasamos de una igualdad formal a una igualdad sustancial? Y en esto, ¿no? Que es una perspectiva y algo que es transversal al derecho mismo, en esto los estudios de género nos han ido dando trazas, ¿no? Pautas de que han sido muy relevantes para poder modificar el derecho y para poder modificar las normas jurídicas. Vamos a seguir con esto en el siguiente video.